Vamos a iniciar el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 21 de agosto. Hasta el día de hoy confirmamos en la Ciudad de Buenos Aires 81.750 personas. Hemos podido dar 27.634 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 1.958 personas, lo que hace una letalidad en la Ciudad de Buenos Aires de 2.4%. Aquí podemos ver, como siempre vemos, la cantidad de casos confirmados por día, ordenados no por el reporte cotidiano, sino por el día que se tomaron el hisopado para poder ir siguiendo de manera más apropiada la evolución de la curva epidémica de la ciudad. Como siempre les digo, los últimos días siempre están en un tono diferente porque están inestables, todavía van a recibir información de casos que puedan agregarse. Y como venimos viendo este último tiempo y se ve claramente allí, luego de aquella semana del día 7 de agosto, hemos tenido un descenso lento pero progresivo de los casos cotidianos. Aquí, para ordenar un poco la curva y suavizar los casos para ver un poco más la tendencia, como les presentamos sistemáticamente, lo que hacemos es la cantidad de días la cantidad de casos de un día determinado, tomando el promedio de ese día más los 6 días previos, es decir, los últimos 7 días móviles para cada día. Y ahí se ve con toda claridad que después de ese día 7 de agosto, como yo le contaba, llevamos unos 10 días de descenso de un promedio diario de los últimos 7 días de entre 1.200 y 1.300 casos a un promedio diario de los últimos 7 días actuales que está en el orden de los 900 a 1.000 casos por día. Ese es el nivel de descenso que hemos tenido hasta el día de hoy. Aquí les mostramos cómo sigue la curva del R, la tendencia, ya la hemos mostrado varias veces, pero para que ustedes puedan ver, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, la curva es el valor de R, que sobre la raya negra es el R de 1, y como podrán ver, llevamos prácticamente 10 días con el R debajo de 1, al día de hoy en 0,95, que es un R sutilmente o suavemente debajo de 1, lo que significa que hay una tendencia leve, pero sostenida al descenso de casos, lo cual, por supuesto, como siempre les digo, no significa absolutamente nada en términos de relajación o que hemos pasado lo peor, porque decididamente todavía el número de casos por día es muy alto y todavía tenemos que insistir permanentemente en la estrategia de rastreo, testeo, aislamiento del lado de las políticas públicas y la estrategia del cuidado y el fortalecimiento ciudadano, como para poder cuidarnos el distanciamiento, el uso de barbijo, el evitar las reuniones en lugares cerrados, todo lo que venimos haciendo, porque si dejáramos de hacer todo lo que venimos haciendo, naturalmente estos datos que empiezan a mostrar alguna tendencia hacia el descenso se perderían rápidamente. Aquí lo que pueden ver es la curva desde el inicio hasta el día de hoy de la cantidad de camas ocupadas en los hoteles por día. Y un poco lo que queremos mostrarles aquí, que al igual que como les mostramos con los casos, como les mostramos en el R, llevamos 15 a 20 días de descenso de pacientes con enfermedad leve que requieren internación en hoteles. Hemos pasado de un pico de camas de hoteles en un día de 3.100, 3.200 personas al día de hoy con 1.600 camas de hoteles ocupadas por día. De manera que, y en general los pacientes leves son los más sensibles a los cambios de la curva porque son los que tienen una internación más corta, con lo cual se nota rápidamente en las camas. Aquí lo que pueden ver es la cantidad de camas nuevamente por día ocupadas en internación general por COVID en la totalidad de los hospitales porteños, siempre el subsector público de la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco en el mismo sentido de lo que les estábamos mostrando, como podrán ver, tuvimos hace un mes el pico de cerca de 1.000 pacientes internados por día en la totalidad de los hospitales y al día de hoy estamos con 760 pacientes internados con cuadros moderados. Esto significa pacientes que requieren hospital. Nuevamente, una cantidad muy importante de enfermos, una cantidad muy importante de casos, pero con cierta tendencia que demuestran
que la situación epidemiológica en la ciudad está un poquito más contenida. Y por último, para que ustedes puedan ver, porque este es un tema que sistemáticamente lo preguntan y lo presentamos, la curva desde el inicio de la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas en el subsector público. Y nuevamente se vuelve a repetir la misma patente, pero como habrán visto, cuanto más grave es el paciente que está internado, más tarda el tiempo la curva en responder a la epidemiología de los casos. Es decir, los hoteles bajaron rápidamente, las camas de internación general bajaron más lentamente y las camas de terapia intensiva están relativamente estables en un valor entre 270 y 290 camas de hace un mes, lo que demuestra que de alguna manera la curva está muy estable de hace tiempo, que es lo que siempre les venimos contando aquí en cada una de las conferencias de prensa. Y vuelvo a insistir, esto significa que tenemos una gran cantidad de pacientes internados, tenemos al equipo de salud con mucho esfuerzo, muy cansado, haciendo una tarea encomiable, de manera que estos números no significan de ningún modo que lo peor haya pasado, que estemos tranquilos, solamente le estamos mostrando a la ciudadanía que el sistema público de salud está respondiendo de manera oportuna y apropiada a cada una de las personas que han sufrido la enfermedad. Aquí lo que ponemos es el porcentaje de ocupación, el azul es el subsector público, el color más amarillo es el subsector privado y como ustedes pueden ver el porcentaje de ocupación, nosotros hemos tenido hace 2 meses un descenso bastante importante de la ocupación cuando agregamos camas nuevas, pero estamos habitualmente entre el 62 y 66% de ocupación, como pueden ver allí, es otra forma de ver el mismo número. Y el subsector privado, como ven, tiene una tasa de ocupación de 76%, que es un porcentaje alto, pero relativamente estable en el último tiempo. Bueno, este es el gráfico que están más acostumbrados a ver habitualmente, la cantidad de personas que se ha confirmado la enfermedad por grupo etario y se sigue viendo la misma patente desde el primer día, ¿no es cierto? 82% de la gente que se enferma es menor de 60 años, 85% de la gente que fallece es mayor de 60 años y la edad promedio de fallecimiento es de 76 años, con una letalidad específica por edad que llega al 18% en los mayores de 80 años. Y estos son los números de las PCRs. Nosotros hemos realizado hasta el día de hoy 329.788 testeos con PCR, 63% de ellas se hicieron a ciudadanos que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido globalmente una positividad de 42% y estos números hacen una tasa de testeo por cada 100.000 habitantes de 6.805. Y aquí les hemos traído para que ustedes puedan ver, porque es algo que frecuentemente también nos preguntan, el promedio de hisopados que hacemos por día, el promedio por día en cada semana, para no ponerles tanta información y hacer una curva un poquito más entendible. Eso significa que cada barra es el promedio por día de cada semana epidemiológica que ocurrió. El componente más oscuro, negro, tiene que ver con los hisopados que hemos hecho a ciudadanos de otras jurisdicciones, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y el componente azul es el componente que le hemos hecho a los ciudadanos que residen en la Cava. Y cuando hablo de hemos hecho, significa el subsector público más el subsector privado de la Ciudad de Buenos Aires. Solamente para mostrarles que estamos en un promedio diario de 4.500 a 4.800 hisopados por día y que efectivamente semana a semana desde el inicio de esta pandemia hemos ido aumentando no solamente la capacidad de testeo de la Ciudad de Buenos Aires, sino la realización de test por día. Ha sido sistemáticamente semana a semana un aumento, con un pequeño descenso a la última semana que tiene que ver con no tener tantos candidatos para hisopar, y eso tiene que ver un poco con la evolución de la curva epidemiológica que yo ya les mostré previamente. Bueno, ahora lo dejo a Gabriel que siga con el informe habitual. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para continuar con el informe en relación al dispositivo Detectar, se han testeado en total 54.902 personas,
con un índice de positividad de 20.064 personas con test positivos. Como vemos en el mapa, con este mapa y cubriendo los barrios que están coloreados, nos acercamos al 86% de los casos de toda la ciudad de Buenos Aires. O sea que estamos cubriendo gran parte de todas las personas que han tenido la enfermedad y estamos buscando todos sus contactos estrechos para hacer el diagnóstico temprano. Con esto cubrimos 38 barrios. En cuanto a los barrios, hoy terminamos en el barrio de Parque Patricios, mañana vamos a hacer el barrio de Valvanera, vamos a estar hasta el día martes cubriendo el barrio. En cuanto a los casos de los barrios vulnerables, ya tenemos un total de 14.722 casos, con 9.838 altas institucionales. Han fallecido lamentablemente 169 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1%. Y al lado vemos la curva que sigue tendiendo con una estabilidad ya de varias semanas en la mayoría de los barrios. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, en relación a esta población, contarles como siempre la cantidad de hisopados que hemos realizado a las personas que residen en alguna institución donde se ha presentado un caso positivo y a los trabajadores de la misma. La totalidad de estos hisopados es de 9.010, de los cuales hemos podido confirmar 3.672 casos. Es importante aclarar que mayoritariamente estos casos son asintomáticos porque, reitero, son contactos estrechos o convivientes de la persona que fue confirmada. De estas personas, lamentablemente, 452 han fallecido. Y en relación a la estrategia de test serológico, test rápido que buscamos activamente todas las semanas a los trabajadores, por supuesto, de los efectores de salud, de los geriátricos, así como todas esas personas que colaboran desde desarrollo humano, transporte y de las fuerzas de seguridad, llevamos realizados 361.044 test. 14.401 fueron positivos. A estas personas les realizamos el hisopado en búsqueda, o sea, el test de PCR, de los cuales tenemos 4.264 positivos. Esto da una tasa de test serológicos realizados cada 100.000 habitantes de 12.034. Fernán, no sé si... no. Sí, ¿qué tal, ministro y funcionarios? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre pregunta para el ministro Quirós acerca de, bueno, usted hablaba y se viene diciendo en los últimos días esta estabilización, esta meseta que se está viendo en la curva, pero ayer se registraron 8.225 casos en todo el país. Entiendo que en la ciudad un número algo así como 1.280, casi 1.300 casos. ¿En qué incide esto en los planes que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Para las reaperturas, el miércoles se abrió los locales comerciales de 11, hoy abre la avenida Avellaneda y algunos ya inclusive están pensando en la temporada de verano como que esto hubiera pasado y ya estamos en una situación de 0 casos, cuando la Argentina ayer tuvo un récord de nivel de casos y anteayer un récord en el número de fallecidos. ¿Cuál es la situación puntual? ¿En qué cambia estos números? Y la segunda pregunta tiene que ver, que usted mencionaba recién y es algo que se viene registrando en distintos centros de salud de la red de la ciudad, y es el nivel de estrés que están atravesando los médicos, los enfermeros también. Preguntarle, ministro, qué situación están viendo en el Hospital Durán, por qué se ve al Hospital Durán como con una situación excepcional, lamentablemente con el fallecimiento de 3 enfermeros, qué es lo que está pasando con todos los hospitales de la capital federal, pero por qué ven esta situación tal vez más crítica, hoy también con una nueva convocatoria a protesta al mediodía en el Hospital Durán de Caballito. Muchas gracias. Bueno, lo primero, Rodrigo, es muy importante, y yo lo he dicho siempre, entender bien la información epidemiológica en el contexto del territorio donde se da, ¿no es cierto? Una cosa son los datos de la Argentina globalmente, otra cuestión son los datos de cada una de las ciudades, tanto de la ciudad de Buenos Aires como las ciudades del interior del país. De manera que hay que tener mucho cuidado con combinar o mezclar las cifras. Y como siempre digo, esta es una enfermedad de ciudades, porque es bien territorial. Incluso dentro de nuestra misma ciudad hemos tenido componentes territoriales en cada uno de los barrios. Entonces, las cifras de ayer que vos citás son cifras nacionales. Yendo a la ciudad de Buenos Aires en particular,
Es muy importante el mensaje que vos diste, que fue el mismo que di yo. Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva con un amesetamiento, una tendencia al descenso, pero la cantidad de casos es muy importante y todavía no hemos resuelto absolutamente nada de esta epidemia en la ciudad. Tenemos que seguir enfocados, tanto como gobierno como con ciudadanía, para trabajar en el cuidado y el descenso de esta epidemia. Cuando haya descendido críticamente o aparezca un tratamiento efectivo o la vacuna, estaremos en otro escenario diferente, ¿no es cierto? Y luego el comentario del Hospital Durán. Todo el sistema público de salud y el privado también está haciendo enormes esfuerzos para acompañar el cuidado de esta pandemia. Y por supuesto que están todos muy cansados y algunos muy dolidos, y otros han sufrido gravemente esta pandemia. Luego está la sensibilidad de cada uno de los grupos de cómo vive el momento. Y yo he sido muy respetuoso del primer día de cómo cada uno lo vive y cómo cada uno lo expresa. Y voy a seguir respetando esas expresiones porque, como ya he dicho muchas veces en otras oportunidades o por otros motivos, las expresiones son muy importantes para mantener el equilibrio del sistema. Así que yo voy a seguir acompañando, voy a seguir estando, voy a seguir escuchando y voy a seguir ocupándome de fortalecer al máximo todo lo que podemos desde el Estado. Hemos trabajado muchísimo con los EPP y la capacitación de la gente. Venimos trabajando mucho, como mostraba Paula hace un ratito, con el testeo sistemático y el testeo de las PCR. Estamos permanentemente en los centros de salud, en los hospitales y en los dispositivos territoriales acompañando a la gente y vamos a seguir así. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Ministro, le quiero hacer una consulta. Usted sabe que en la ciudad de Mar del Plata, con las particularidades que tiene esta ciudad balnearia, su intendente, el doctor Guillermo Montenegro, está evaluando para lo que va a ser esta particular temporada de verano que se avecina una especie de carnet sanitario para aquellos que decidan ingresar a Mar del Plata, que tengan que tener el hisopado, el PCR, para entrar a Mar del Plata. Le quería preguntar, insisto con esto, con las particularidades que tiene Mar del Plata, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, si existe la posibilidad que en la capital federal se haga esta especie de carnet sanitario para quienes, cuando se pueda ingresar a la capital federal, decidan hacerlo. Y por otro lado, doctor, preguntarle, usted al comienzo de estas conferencias de prensa hablaba que la mayoría de las personas contagiadas con coronavirus eran pacientes leves. Le quería preguntar si esto se sigue manteniendo, si estos, por ejemplo, 1.300 nuevos contagiados que se registró el último día, en su mayoría son leves, o si se ha revertido esta situación a lo que fue al principio de la pandemia. Gracias. Sí, en términos de la gravedad de los pacientes, yo te diría que incluso la proporción de leves ha aumentado un poco últimamente porque estamos haciendo una estrategia muy proactiva de búsqueda de candidatos. Sobre todo estamos testeando con saliva o con hisopado, de acuerdo a las condiciones, a todos los convivientes y contactos estrechos de los confirmados, cosa que inicialmente no hacíamos. Estamos reportando alrededor de 200 personas por día que son absolutamente asintomáticas, es decir, que hemos podido confirmar la enfermedad sin que la persona tenga ningún síntoma, lo cual significa, por supuesto, que no tiene ningún riesgo y va a tener una evolución muy leve, digamos, o sin ninguna molestia. Así que efectivamente la proporción de leves se sostiene y eso explica en parte también un poco esas curvas de ocupación de camas de moderados y de graves que yo les mostré, ¿no es cierto? Y luego no me gusta hablar de otras jurisdicciones y las decisiones políticas que se toman en cada una de las jurisdicciones de la Argentina. Solamente puedo hacer un comentario general de lo que dijiste de las PCR, porque fue un tema que se habló en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, entre el Ministro de Salud de la Nación y todos los ministros de las provincias y de la Ciudad Autónoma, sobre que solicitar una PCR para la circulación ciudadana no es una forma segura de cuidarnos, porque no garantiza absolutamente nada. Uno puede tener una PCR negativa hoy, estar incubando la enfermedad y dentro de 3 días tener la enfermedad. Y el periodo en que da la PCR positiva es un periodo relativamente corto, con lo cual, en general, dialogamos sobre la intención de desaconsejar la solicitud de PCRs para la circulación ciudadana dentro del territorio, que en todo caso trabajemos mucho más en la capacidad de los ciudadanos de cuidarse y sobre todo aislarse los días correspondientes en cada uno de los movimientos que hagan. Así que yo les recomendaría o diría en general
que deberíamos todos hacer un esfuerzo para no solicitar estudios que luego sean verdaderamente dificultosos para realizar y sea una limitación grave para todo el mundo para poder moverse de un lado al otro, ¿no es cierto? Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Aprovecho la oportunidad para preguntarle algo que se ha referido incluso hasta el Papa en la Misa del Ángelus en el Vaticano, que es la cuestión de las despedidas con las personas que tienen una enfermedad terminal, ¿sí? O que por el coronavirus llegan a una situación terminal y esta imposibilidad de recibir el cariño de sus familiares. ¿Se trabaja en la posibilidad, en algún tipo de protocolo para que esta situación se revierta y puedan ser acompañados, al menos brevemente, en algún momento por algún familiar o incluso a tener algún tipo de ceremonia acotada en lo que tiene que ver con un entierro? Gracias. Bueno, traes al diálogo un tema tremendamente trascendente. Nosotros lo hemos presentado aquí en conferencia de prensa a este aspecto ya hace varias semanas, porque es un tema que nos preocupa severamente. El tema del acompañamiento en los últimos días de vida es un tema que es absolutamente indispensable para la dignidad y el cuidado humano. Por supuesto que es una enfermedad que tiene una serie de problemáticas técnicas y operativas para poderlo lograr, pero hemos estado trabajando todas estas semanas de cómo poder avanzar al respecto. El bloque o el grupo de la coalición cívica ARI de la Ciudad de Buenos Aires, con el legislador Facundo del Gainzo, ha estado trabajando en algunas propuestas también, nosotros lo hemos acompañado. Lilita ha empujado muchísimo también ese aspecto y nosotros creemos que tenemos que avanzar con un protocolo que permita y que facilite la visita a las personas en situación muy crítica. Se ha estado trabajando un proyecto de ley en la legislatura porteña que nosotros apoyamos y acompañamos y seguramente en breve podremos implementar algunos protocolos que contemplen las dificultades operativas que hay en una terapia intensiva, que no pongan en riesgo a los familiares, pero que decididamente nos permitan un despedir digno y humano como corresponde. Así que estamos trabajando en ello, ya cuando tengamos todo terminado se lo comentaremos aquí públicamente.